Pero este dato sorprende porque el mes pasado fue 3,1 y bajó mucho, es mucho el descenso de un punto, 2,1 en febrero, con lo cual si habría que ver, posiblemente yo creo que va a estar en torno más cerca del 2 que del 2,5. Bueno. Sí. La inflación en la ciudad de Buenos Aires cae al 2,1%. Milei tenía razón. Desarma el desastre kirchnerista. Sigue bajando la inflación y demuestra que se va a cero, que está tendiendo a acabar con la inflación de una buena vez. ¿Cómo no? Se conoce este viernes el número de inflación correspondiente a febrero y como te decía recién, recordemos, había dado 2,2 en enero y los analistas y las consultoras están proyectando que sería más o menos parecido o un poquito más arriba. Un poquito más arriba para el gobierno es un problema porque psicológicamente la gente viene viendo un proceso de desinflación. Claro. Obviamente siempre esto es un serrucho. Exacto. Fue así en los 90 con la convertibilidad y de hecho en mayo ya pasó, pero bueno, lo ideal para el gobierno es que esto Claro. ¿Y por sea qué? como todo ¿Por van hacia abajo. qué la inflación de febrero entra como en una meseta o sube un poquito? ¿Qué cosas Básicamente tuvo impactan? mucha incidencia la carne venía muy retrasado, el precio muy por debajo Claro, de la carne inflación. no venía aumentando prácticamente No nada, venía- estaba muy quieto el Durante precio. todo el año pasado se fue como acumulando, Claro. en parte porque no respondía a la demanda. Cuando repuntó el consumo, entonces... Claro, hablan de los entre un carniceros- 15 y un 20% aumento de Más la o carne menos, en claro. los últimos meses. Entonces, alimentos este mes vino con un componente importante y las consultoras están dando un rango, no sé si tenemos para mostrar. Mirá, ahí tenés las distintas consultoras, la que menos da es Castiglioni y Tiscornia, que da 1,9, pero tenés desde La Libertad y Progreso, a la que le da 2,3, Analítica 2,4, Ecogo, Marina del Polleto 2,7, Inbec de Esteban Domecq en alrededor del 3%. Si es el 3%, ya seguramente Claro. habrá alguna preocupación. Ayer se conoció también el índice de expectativas del mercado que difunde el Banco Central. Es una gran encuesta. ¿Qué es eso, digamos, para la gente que no tiene la menor Bancos idea? es una encuesta que hace el Banco Central entre bancos y consultoras y compendia las proyecciones que tiene. Entonces hace un promedio y más o menos le da, mira, acá lo tenés el gráfico, fíjate el gráfico de la derecha. Bueno, esto es otra cosa. Esto es, el gris es cómo viene el IPC anual cayendo Sí. y el celeste es la proyección. Fíjate que viene todo para abajo. Si sacás el graph, Claro. fíjate que el pico más alto lo tenés en diciembre y fue todo cayendo hacia adelante, hacia el final del año. Tenés un proceso de desinflación importante que es un activo fuerte del gobierno supuesto. y que el gobierno quiere aprovechar. Así que en el tema de la inflación se bajó mucho la emisión monetaria, hay una buena noticia. El tema cambiario es otro y ahí es toda la discusión que se viene dando con el Fondo Monetario. Claro. Y en unos, mira, si tenés Si está retrasado, si no está retrasado, si Ahí se va a tenés seguir las con esta expectativas. Mirá. depreciación del 1% mensual. las expectativas de los bancos y consultoras. Agarremos el de arriba, el Colorado, que es en febrero, fíjate, 2,3, el de más en la izquierda es para febrero. Hasta agosto te da todo para abajo, es decir, según el relevamiento del Banco Central, ya en abril tendríamos una inflación que empieza con un dígito. Ok. Es decir, esto es una buena noticia. La contracara es qué es lo que se hace con el tipo de cambio, que es otra discusión y que va a formar parte de las negociaciones con el Fondo Monetario que se están llevando a cabo en este momento. Claro. Bien, bueno, vamos a ver a la expectativa. Expectativa versus realidad, ¿no? Es lo que algunos te dicen, el meme de Sí. expectativa versus realidad. Bueno. En Instagram, en la juntada, bueno, vamos a ver si se comprueba esto, pero la idea es que la inflación siga a la baja. Estaba previsto que en algún momento, a ver, desde el gobierno lo que te plantean es, no es una alarma, que en algún momento quede quieto, que suba un poquitito, porque la idea es que Pero la es que, proyección por vaya a supuesto, la baja. esto es una canasta en la que Claro. influyen distintos elementos. En este Claro. caso, influyó fuerte alimentos. Va a haber otro mes que te influya tarifas. Entonces, lo importante es el proceso. Si vos ves, por ejemplo, todo el comportamiento después de la hiper de Alfonsín, en los primeros 2 o 3 años de Menem, hubo un comportamiento serrucho. Primero bajaba, subía, bajaba y terminó bajando. Por supuesto. Y algo que vale la pena repetir siempre, cuando baja la inflación no es que bajan los precios, sino que los precios aumentan menos. No, claro. Eso es. Se la baja desacelera de la Se inflación. desacelera. Vamos a hablar de inflación. Se conoció el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, dato del mes de febrero, 2,1%. Buen dato de la inflación. El mes pasado había sido de 3,1 en la Ciudad de Buenos Aires y este mes 2,1, bajó un punto.
en la ciudad de Buenos Aires. Esto indica, siempre Cava es un poco más... Siempre Cava es un poco más caro que a nivel nacional, que el promedio nacional. ¿Daría menos del 2? A ver, el viernes se va a conocer el dato de inflación nacional. Lo da a conocer el INDEC este viernes. Las consultoras que miden, 39 consultoras y bancos que miden para el Banco Central, calculan una inflación arriba del 2, entre el 2 y el 2,5%, porque los alimentos, el turismo traccionaron para arriba los números. El gobierno apostaba a que este mes comenzara con 1,9, ponele. Bueno, los economistas y los bancos calculan que ese 1,9 lo vas a tener el mes de abril. Pero este dato sorprende porque el mes pasado fue 3,1 y bajó mucho, es mucho el descenso de un punto, 2,1 en febrero, con lo cual si habría que ver, posiblemente yo creo que va a estar en torno más cerca del 2 que del 2,5. Bueno. Sí, es un buen dato de inflación, hay que remarcarlo. ¿Cuáles son los rubros que tiraron para arriba el índice? 2,1, a ver, bajó mucho, sí. Pero ¿por qué en 2,1 y no en 1? ¿Tarifas? Tarifas, básicamente, servicios, gas, agua, luz, las tarifas y los alimentos que navegaron a razón de 2,5%. Atención, los alimentos subieron con respecto a enero. Hubo una remarcación de alimentos. En alimentos la inflación nacional navegó a ritmo de 3% y estaba en 1,8%. Es decir, los alimentos se encarecieron un poco, en parte por la carne, por algunos productos estacionales, pero un buen dato de inflación, 2,1%, anticipa un buen número para el mes para el viernes. Recién habló Bueno, como veíamos, datos que son muy alentadores. Que baje al 2,1% en febrero en Cava es buenísimo. Obviamente que vamos a ver algunas subas, de hecho hubo varias cosas que hay que decirlo, seguros financieros, como escuchamos, vivienda, agua, electricidad que están por encima, 3,1. Es un punto nada más, pero sigue siendo plata que tiene que poner de más la gente. Después hubo algunos que, como carnes, que tuvieron una gran suba y que eso va a impactar en la inflación nacional, en la general. Pero vemos que las proyecciones, que eso es lo que importa, dan una inflación del 2,2 para marzo, 1,9 para abril, consolidando la baja. Obviamente la nacional es otro número, pero sigue siendo positivo. Estamos viendo que hay una tendencia hacia cero. Estamos viendo que hay una tendencia a eliminar de una buena vez la inflación. Y que recuerdo como recuerdo siempre, si a alguien no le gusta que la inflación haya llegado, por ejemplo, al 7,7 en la carne, agradezcanle a Cristina Alberto Fernández, Massa, a Batakis, a Guzmán, a todos los criminales. Ahora se está logrando bajar, se está logrando eliminar, se está solucionando los temas de la macro que dejaron verdaderamente un desastre en la economía. Y estamos viendo de una buena vez que se recupera. Datos que son tremendamente positivos. Una inflación a la baja, que ya es tendencia. Así que es innegable lo que se está logrando. Por más que haya golpistas, como vimos el día de hoy, y vengo hablando desde ayer, y hace horas de esto, hay gente que te quiere vender otra cosa. Que te quiere vender un país en llamas, cuando el país en llamas estuvo antes, con el kirchnerismo. Fundieron al país, dejaron este problema. ¿No te gusta tener inflación? Bueno, échenle la culpa a los verdaderos culpables, a los reales, que es el kirchnerismo, y que hoy por primera vez en años se está solucionando de manera consolidada. Estamos viendo que tiende a cero, que en algún momento la inflación podría ser cero. Así que me parece que hay un esfuerzo tremendo de parte de todos, no solamente de lo que hace el gobierno, digo, la gente también que pone el pecho con estos precios, y no se puede tirar toda la basura por unos violentos. Y que esto no es solamente un tema de inflación de lo que hay que hablar, de economía, sino que también de las cosas que están pasando, de estos verdaderos violentos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y tomate con mote. Chau.